Buenas tardes a todas las personas que nos han venido siguiendo durante estas charlas. A las personas que llegan hoy por primera vez, un saludo muy especial. Esperamos seguirlos contando en adelante. Y vamos a comenzar hoy con el mundo griego. Posiblemente tengamos que utilizar 2 programas aproximadamente o 3 para hablar de este tema tan trascendental, tan importante como es la cultura y la civilización griega. Sin duda alguna, los griegos pues han sido considerados como uno de los pueblos más inteligentes, más brillantes de la tierra. Posiblemente hay otros pueblos tan importantes o con tanta producción como lo fueron los griegos, pero para nosotros, para el mundo occidental, los griegos han sido fundamentales y su legado ha llegado hasta nosotros. De suerte que, como lo dijimos en alguna ocasión anterior, el mundo griego es uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental. A los griegos debemos muchísimas producciones, muchísimas creaciones de este pueblo. Y, por ejemplo, fueron los creadores de la filosofía, como lo vamos a ver a continuación, los problemas, las preguntas que la filosofía se formuló a partir de su creación por los griegos, siguen siendo las preguntas y los problemas de la filosofía incluso actualmente. Los griegos también fueron los creadores de las formas literarias, de los géneros literarios, desde la épica, que da lugar a la novela actual, las formas dramáticas, la tragedia, que da lugar a lo que hoy llamamos el drama, la comedia, que sigue siendo desde luego una forma teatral y de otras formas de expresión artística. Igualmente la poesía lírica, con Safo, una de las grandes poetisas de todos los tiempos, y con Píndaro para la poesía épica. Uno podría pensar que hay muchos poetas, como Neruda, por ejemplo, que pueden ubicarse con su poema Stalingrado dentro de la poesía épica. La Ilíada y la Odisea de Homero, pues son los antecedentes de la novela actual. Igualmente, los griegos aportaron la sistematización de las matemáticas. Claro, las matemáticas ya habían sido creadas por los babilonios, en general los pueblos mesopotámicos, igualmente los egipcios, pero la sistematización la hicieron desde luego los griegos, con Pitágoras, con Euclides, etc. Igualmente los griegos han aportado al arte y todavía hoy seguimos construyendo edificaciones para palacios de justicia, para parlamentos, para sedes de gobierno, con el estilo griego. Incluso un edificio como el de la Bolsa de Nueva York, Wall Street, pues tiene una forma arquitectónica griega, siguiendo los modelos del Partenón en la Acrópolis de Atenas. Igualmente encontramos en la escultura griega un modelo que se reproduce a lo largo de la historia del arte occidental. Se habla del arte neoclásico para aludir a una forma de reproducción, en alguna forma, de los modelos artísticos de armonía, equilibrio de la escultura griega. El deporte, pues fueron los inventores ni más ni menos que de las Olimpiadas. Las primeras Olimpiadas se celebraron en Grecia y se vinieron a reproducir siglos después, cuando Grecia logró su independencia de Turquía. Volvimos a tener Juegos Olímpicos, ahora no solamente entre los pueblos griegos, como eran las Olimpiadas, sino entre todos los pueblos del mundo, como una señal de paz y de armonía entre los distintos pueblos del mundo. Y la invención más trascendental, de la cual nos ocuparemos mucho más tarde, que tiene que ver con la democracia, la invención de la democracia. Sin duda alguna, los griegos inventaron esta forma de gobierno única en su momento. Ningún pueblo se asemejó en su construcción política a la democracia griega. En el resto de los pueblos vecinos
pues las formas de gobierno eran gobiernos autocráticos, en poder de un gran monarca, un emperador, un rey poderoso, pero los únicos que tenían forma de gobierno democrático fueron los griegos. Ni siquiera los romanos se asimilaron a la democracia griega. Esta forma de gobierno, que significa que los súbditos del poder no lo son ya, son ciudadanos, participan en la creación del poder, eligen a los gobernantes, intervienen en las decisiones fundamentales y controlan el ejercicio del poder. Desde luego que la democracia griega, lo vamos a señalar posteriormente, tuvo deficiencias, tuvo defectos, no fue una forma tampoco que pudiéramos llamar sin mácula, y eso dará lugar a que nos ocupemos más tarde con algún detalle de la forma de gobierno democrática de los atenienses, que fue el modelo fundamental de democracia. Un poeta alemán del siglo XIX, aludiendo a estas herencias y a este legado tan importante de los griegos para el mundo occidental, llegó a decir que todos somos griegos. Todos somos griegos en alguna medida porque hemos recibido algún elemento propio de la cultura griega y vivimos de esos elementos que ellos nos legaron. En estos días hemos encontrado en un periódico local una selección de ideas, de pensamientos, de un gran político latinoamericano muy admirado por todos nosotros en este continente, que es Pepe Mujica. Para mí Pepe Mujica no solamente es un hombre admirable como persona, sino es un gran republicano. Y cuando hablo de un gran republicano, quiero decir que fue en el poder una persona que hizo a un lado los oropeles del poder político, los símbolos externos de ese poder que hoy los gobernantes del mundo siguen utilizando, los grandes desfiles militares, los guardias de corps, los palacios donde se ejerce el gobierno, los tapetes, los tapices, las lámparas de Baccarat, es decir, todo lo que es esa parafernalia del poder político, y que algunos han llamado, con mucha razón, el poder espectáculo. El poder espectáculo. Poder espectáculo que está diseñado para causar admiración, pero también para llevar a la obediencia al poder político. Mujica hizo a un lado todo eso, esos elementos del espectáculo del poder fueron propios de las monarquías absolutistas y no debieran ser propios de gobiernos que se dicen democráticos. Bien, pero volviendo atrás en lo que Mujica nos explica acerca de sus ideas sobre Grecia, nos señala lo siguiente en esta selección de sus pensamientos más importantes. Dice entonces Pepe Mujica: la democracia de la Grecia clásica, tan audaz, capaz de gobernar por sorteo y elegir jueces por sorteo, probablemente produjo en los 150 o 200 años en la historia más explosiva en el desarrollo de las aptitudes y de la cultura humanas. Nunca se vio una sociedad tan chica que generara tanto. Es impresionante ver los nombres que se agrupan en esos 150 años. Da para preguntarse, aquí viene la admiración de Pepe Mujica, da para preguntarse qué pasó ahí. No estoy haciendo misticismo, dice él, de la historia griega, pero no se puede ignorar lo que ella produjo. Surge entonces la pregunta, ¿de dónde nace este asombro que nos manifiesta Mujica? Y no es el único. El primer elemento de
asombro frente a la cultura griega va a ser su racionalidad. Racionalidad que nace con los llamados filósofos de la naturaleza, tales de Mileto, Anaximandro, Anaximedes. Todos ellos van a interrogarse por qué es la realidad, cuáles son sus leyes, cuáles son los principios que originan todo el mundo exterior a nuestra mente, a nuestra inteligencia, todo lo que está afuera de nosotros, lo que llamamos la realidad. Ya no son los dioses, ya no son seres creadores los que nos van a explicar el mundo, son las leyes internas de la naturaleza que estos filósofos de la naturaleza van a buscar en forma racional. Y aquí nace el pensamiento racionalista de los griegos. Todos ellos fueron filósofos nacidos y que ejercieron su labor filosófica, llamémoslo así, en una ciudad muy importante que era Mileto, ciudad que queda en la costa de la hoy Turquía, lo que se llamaba la Jonia en ese momento, una ciudad rica, una ciudad comercial, y es ahí donde se va a producir esta gran revolución del pensamiento racionalista griego. El primero de todos ellos es Tales, cuya vida no es muy conocida, no sabemos mucho de él. Sin embargo, los griegos lo consideraban uno de los famosos 7 sabios. Se dice que él en el año 585 a.C. Logró predecir un eclipse de sol que ocurrió en este año precisamente. No se sabe cómo lo hizo. Y esto puede ser pues parte de la leyenda que rodea al personaje. También es célebre la famosa historia según la cual Tales, mirando el firmamento, tratando de descubrir el movimiento de los cuerpos celestes, se fue a un hueco porque no estaba pendiente por dónde caminaba y es objeto entonces de burlas y de risas de su sirvienta. Esta imagen de Tales en un hueco, por distraído, ha sido presentada como ejemplo de lo que es el filósofo, una persona que está preocupado con unos problemas metafísicos, con problemas que no hacen parte de la realidad y que por esa despreocupación de la realidad termina pues cayendo en un hueco. Pero al margen de las leyendas, podemos decir que estos filósofos de la naturaleza tuvieron poderosas intuiciones, extraordinarias intuiciones. Intuiciones sin tener los medios tecnológicos que hoy tenemos, llegan a conclusiones que hoy nos parecen asombrosas porque son el producto de la simple razón, del simple razonar. Anaximandro, por ejemplo, en un relato maravilloso, nos muestra el origen de los astros, de los planetas, en una palabra del cosmos, que es palabra griega que quiere decir orden. Pierre Barnard, que es un historiador francés y que trabaja estos primeras épocas de la cultura, de la civilización griega, nos relata ese texto célebre, nos trae ese texto célebre de Anaximandro sobre el origen de los astros, de las estrellas, de los planetas, del cosmos en general, que más o menos uno podría atribuir a una visión del Big Bang de la ciencia moderna, de ese momento inicial
de la creación del universo. Y el relato es el siguiente. Llega un momento en que esa envoltura esférica, es decir, el núcleo de energía, que ha sido llamado por los científicos el origen del universo, donde se concentra toda la energía. Esa envoltura esférica inflamada se separa por desgarramiento del núcleo al cual estaba unida y se quiebra como una cáscara de huevo, estalla en círculos ígneos que serán los astros y los planetas. Este relato es asombroso porque parece ilustrarnos el origen del universo a través del famoso Big Bang. Anaximandro también tuvo la característica de escribir en prosa y no en verso. En general, los intelectuales griegos, poetas, estadistas, legisladores, todos escribían en forma poética. El primero que escribe en prosa sus pensamientos filosóficos es Anaximandro. Y aparece también otra intuición fundamental en dos filósofos posteriores, cercanos en el tiempo, sin duda alguna, como es el caso de Leucipo, del cual no se sabe mucho tampoco, pero de Demócrito. La tesis central de ambos es la partícula elemental que llamamos, o que ellos llamaron, entre otras cosas, el átomo, partícula elemental de todas las cosas. Carlos Marx, en su tesis doctoral, que fue sobre Demócrito en comparación con otro gran filósofo ya muy a finales de la cultura griega, en la época helenística, Epicuro, habla de Demócrito diciendo lo siguiente, lo describió en la siguiente forma. Demócrito, empujado a la observación empírica, al no hallar satisfacción plena en la simple reflexión filosófica, se arrojó en brazos del conocimiento positivo, es decir, del conocimiento real de las cosas. Cicerón lo llamó vir eruditus, es decir, hombre versado, hombre erudito, que sabía física, ética, matemáticas, que estaba formado en las disciplinas enciclopédicas, en todas las artes. La erudición, señala Marx, tiene la característica de extenderse en amplitud, reunir datos e investigar. Así vemos a Demócrito recorrer la mitad del mundo conocido, para recoger experiencias, conocimientos y observaciones. Así concluye Marx su descripción sobre Demócrito, que tuvo esta enorme intuición del átomo como partícula fundamental de todas las cosas. Pitágoras fundará una filosofía de las matemáticas, y hoy podríamos decir que él fue el padre de lo que hoy llamamos la lógica matemática. Genófanes fue otro pensador que cuestionó radicalmente la concepción de los dioses griegos, mostrando cómo esas creencias sobre esos dioses del Olimpo eran puro mito, no respondían a una realidad, sino que eran producto de la imaginación de los hombres. Heráclito nos entrega una visión de la realidad que es la del movimiento, la del cambio, la de la transformación. Hemos oído 1000 veces las expresiones de Heráclito según las cuales nadie se baña en un mismo río. El río fluye, es decir, el río cambia. Todo esto ocurre en un espacio muy corto, entre finales del siglo VI y el siglo V antes de Cristo. Después vendrá un segundo florecimiento que va a ocurrir ya
en el periodo helenístico, cuando en esta ciudad, en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el delta del Nilo, se va a levantar en la época de Ptolomeo, su sucesor de Alejandro, la famosa biblioteca, que va a recoger todo el saber de la antigüedad, va a tener cantidad de papiros, de documentos antiguos, de todo el saber que habían producido los hombres, por lo menos en el Mediterráneo, desde antiguo. Pero, además de ser un centro de recopilación, como cualquier biblioteca, de libros, de documentos, de papiros, va a ser un centro también de investigación. Y ahí van a existir una serie de personajes que van a investigar, a descubrir, a dar vida a nuevos conocimientos en el campo de la ciencia. Está Euclides, que va a desarrollar mucho más que sus antecesores la geometría. Y está un fenómeno de la ciencia que es Eratosthenes. Eratosthenes es una persona realmente excepcional. Logra medir la circunferencia de la Tierra. Para los griegos es claro que la Tierra es redonda. Establece la inclinación de la Tierra. Establece o trata de establecer, claro, equivocándose muchísimo, la distancia entre la Tierra y la Luna y la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Qué es lo importante de esto? Que este hombre considera que la Luna, considera que la Tierra son planetas, que el Sol es un astro y que no son seres divinos a los cuales hay que adorar como la mayoría de los pueblos antiguos que hicieron de la Luna o del Sol seres divinos a los cuales rendían adoración y veneración. Este hombre sabe que la Luna y el Sol son elementos físicos y pueden ser medidos en sus distancias desde la Tierra. También a él se debe la creación de los años bisiestos en el calendario. En la biblioteca de Alejandría, los científicos que allí trabajan van a recibir también una gran influencia de los escritos de Arquimedes, o de Arquímedes, como otros lo pronuncian. Un inventor también notable, que inventa el famoso tornillo de Arquimedes, que permite elevar agua de un sitio bajo hasta una altura, que igualmente la ley de la palanca, que igualmente creó unas máquinas de guerra asombrosas que levantan los barcos enemigos y los hacen caer sobre el mar con sus tripulantes. Una especie de Leonardo da Vinci de la antigüedad, aunque no era artista, sería la diferencia, pero era un científico y que hacía máquinas de guerra como lo hacía Leonardo. Bien, un estudioso de los primeros tiempos de la civilización griega y de este momento en el cual aparece la razón como instrumento de explicación del mundo, del universo, de la realidad, es Pierre Barnard, que ya lo habíamos citado, y que dice lo siguiente sobre este periodo asombroso de la historia de Grecia. Esta revolución intelectual aparece tan súbita y profunda que se ha creído inexplicable en términos de causalidad histórica. Es decir, no habría una explicación muy lógica para pensar por qué los griegos, en un momento determinado, a diferencia de todos los pueblos, decidieron considerar que la realidad, el mundo, no había sido creado por ningún dios, sino que tenía unas razones y unas leyes que lo explicaban. ¿Por qué? Parece inexplicable.
Se ha hablado de un milagro griego sobre la tierra de Jonia. Recuerden que decíamos que es en esa costa que se llamaba Jonia, la costa que daba sobre el mar Egeo en la actual Turquía. Sobre el mar Egeo, sobre esa costa jonia, aparece el logos, la razón, como la llamaban los griegos. Ese logos, esa razón, se había desprendido bruscamente del mito, de las creencias mitológicas, como las cataratas caen de los ojos del ciego, dice Barna, en una bella imagen. Y la luz de esta razón, una vez revelada, no dejará de iluminar a los hombres, no dejará de iluminar los progresos del espíritu humano. Los filósofos y más tarde los científicos griegos que han abierto este camino, lo seguirá la ciencia moderna. La ciencia moderna no hará otra cosa que seguir por el camino que los griegos, tanto los filósofos de la naturaleza como los científicos griegos, abrieron. Solo después de un largo paréntesis, que comprende prácticamente la Edad Media, se va a restablecer el hilo conductor entre el mundo antiguo griego, sus descubrimientos, sus percepciones, sus intuiciones y el mundo moderno de la ciencia. Y hay que decirlo muy claramente, el reencontrar ese hilo conductor entre la antigüedad griega y el mundo moderno de la ciencia, siglos XVII y XVIII básicamente, va a ser obra del mundo árabe, del mundo musulmán. El mundo musulmán conservó para la posteridad la sabiduría griega, los documentos, los trabajos científicos, los escritos, no solamente literarios, no solamente filosóficos, sino los escritos científicos, matemáticos y en medicina, en lo cual los griegos habían avanzado muchísimo, los estudios astronómicos, todo eso se va a conservar gracias al mundo árabe. Y vamos a explicar muy rápidamente esa deuda que Occidente tiene con el mundo musulmán. Resulta que a la muerte de Mahoma comienza una expansión rapidísima de los árabes, una serie de conquistas asombrosas por el tiempo tan rápido en que se cumplen, donde los árabes conquistan Egipto, conquistan Palestina actual, acaban con el imperio persa, conquistan Siria y casi llegan hasta Bizancio, el imperio bizantino, el imperio romano de Oriente. ¿Qué encuentran los árabes en estos territorios que eran en ese momento dominio del imperio romano de Oriente? Encuentran la cultura griega, claro, la cultura romana que había asimilado la cultura de los griegos. Encuentran los escritos de los griegos, encuentran los estudios filosóficos, encuentran los estudios científicos y lo reciben con asombro. Lo primero que uno encuentra en los primeros pensadores musulmanes es el asombro por la cultura griega, como lo demuestra, por ejemplo, el primero de esos grandes filósofos que es Alfabidi, Avicena, más tarde Averroes en la España musulmana. Todos ellos manifiestan admiración y respeto por la cultura griega. Los califas abásidas
que surgen con un descendiente de Al-Abbas, que había sido suegro de Mahoma, y por eso este califato se llama Abbasida. Van a trasladar el califato, la capital del imperio árabe, que era inicialmente Damasco, van a trasladarla a la ciudad de Bagdad, que es fundada en ese momento por Al-Mansur, que la quiso llamar en su momento la ciudad de la paz. Y allí vamos a tener un famoso califa. Califa quiere decir representante o descendiente del profeta, que se llama Al-Rashid. Al-Rashid corresponde, es el momento de mayor florecimiento, sin duda alguna, de la cultura árabe en esa ciudad. Es el califa famoso de los famosos cuentos de las mil y una noches, que realmente eran cuentos persas, pero que los árabes reeditan o reproducen. El hijo de Al-Rashid se llamaba Al-Mamun, un califa de mente abierta, nada que ver con los fundamentalistas musulmanes posteriores y sobre todo los extremistas musulmanes de hoy. Este califa consideraba que el Corán era un texto religioso, que había que respetar, por supuesto, pero creía que la razón no estaba en los textos religiosos en el Corán, que la razón había que buscarla en otra parte. Al-Mamun recibe una visita en un sueño, de estos sueños en la historia que han cambiado los acontecimientos, el rumbo de la historia, como el famoso sueño de Constantino, que ve la cruz en sueños y que entonces a través de la cruz va a tener la victoria en el puente Miblio contra su oponente Magencio. Esta visita que recibe Al-Mamun es ni más ni menos que de Aristóteles. ¿Qué le dijo Aristóteles a Al-Mamun? No lo sabemos, simplemente la leyenda habla de ese encuentro en sueños. Lo cierto es que Al-Mamun se entusiasma extraordinariamente con el mundo griego y manda cantidad de funcionarios, sus visires, para que en todo el mundo conocido traigan papiros, documentos de los griegos, de los romanos, y una vez acumulado un buen número de estos documentos, Al-Mamun funda lo que se llamó la Casa de la Sabiduría. La Casa de la Sabiduría es una especie de universidad árabe. En esa Casa de la Sabiduría se van a hacer las primeras traducciones del griego al árabe, de estos textos antiguos, de los filósofos, de los matemáticos, de los científicos griegos, y también de la literatura y de los autores latinos. Para esta obra de traducción, Al-Mamun se va a servir de los cristianos nestorianos, que eran unos monjes que vivían en un convento cerca de Bagdad. Ellos van a ser los primeros traductores del griego al árabe de estos textos antiguos. ¿Quiénes eran los cristianos nestorianos? Esto es algo interesante. Por supuesto eran herejes que la iglesia había condenado en varios concilios. Estos nestorianos consideraban, venían de un antiguo obispo de Alejandría, que después fue obispo patriarca de Constantinopla, Nestorio, que consideraba que Cristo tenía dos naturalezas totalmente separadas, de manera que existía el Cristo que era Dios y el Cristo que era un hombre. María no era madre de Dios, Theotokos, como lo decían en griego, sino que era madre de Cristo, es decir, del hombre, no de Dios. Bien, estos nestorianos, es algo bien interesante, lograron expandirse
por el oriente y llegan hasta el extremo oriente, llegan hasta Mongolia. Incluso la madre de Gengis Khan, el terrible Gengis Khan, va a ser cristiana nestoriana, y muchos miembros del ejército de Gengis Khan eran cristianos nestorianos. Bien, son estos los traductores primeros. Se crea una escuela de traductores allí en la Casa de la Sabiduría, y estos textos van a circular por todo el mundo árabe, van a hacerse reproducciones de estos textos, todos en árabe. Van a pasar a la Universidad de Al-Azhar, que es la Universidad Árabe del Cairo, que va a ser el modelo de las universidades europeas. Va a llegar hasta Tombuctú, esa ciudad misteriosa en Malí, donde se conservan también textos griegos y latinos traducidos al árabe. Van a llegar estas traducciones hasta Córdoba, la ciudad brillante y que compite en sabiduría con Bagdad. Allí también hay traducciones, nuevas traducciones de textos antiguos. Y finalmente todo esto va a llegar hasta Toledo, que también fue una ciudad árabe. Todo este proceso va a durar entre el año 800 y pico hasta el 1050 más o menos. Cuando los cristianos toman Toledo en el año 1038, van a encontrar una enorme biblioteca con todos estos textos antiguos, todos en árabe. Y entonces Toledo se va a convertir en la capital cultural de Europa. Allí van a llegar científicos de toda Europa, de todas las universidades europeas, y van a comenzar a traducir los textos árabes, primero al castellano y del castellano al latín. No al griego, porque muy pocos en Europa conocían el griego. Tan es así que Santo Tomás, que va a conocer prácticamente toda la obra de Aristóteles, la va a cristianizar a Aristóteles. Santo Tomás conoce la obra de Aristóteles en latín, no en griego, porque es al latín como se hace la traducción. El otro gran centro de difusión de la cultura antigua, gracias a los árabes, va a ser Sicilia, el reino de las dos Sicilias. Allí gobierna un hombre extraordinario, Federico II, llamado el estupor del mundo, Stupor Mundi. Es un hombre que en su corte, a diferencia del resto de Europa, que odian a los musulmanes y odian como enemigos los sarracenos, contra los cuales se han hecho todas estas cruzadas durante mucho tiempo, Federico en su corte mantiene la tolerancia. Allí se encuentran judíos, se encuentran musulmanes, se encuentran cristianos. Sicilia había sido conquistada inicialmente por los árabes, reconquistada después por los normandos, y algunos árabes, por supuesto, se quedaron allí en la isla conservando estos documentos y estos papiros antiguos de la sabiduría griega y romana. Y ahí comienzan también las primeras traducciones de los textos antiguos a las lenguas, al latín básicamente. Federico, que va a ser excomulgado varias veces por los papas, y es excomulgado injustamente, entre otras cosas, porque logra con el sultán de Egipto, llega a un acuerdo, a un tratado, que le permite recuperar a los cristianos Jerusalén, ni más ni menos, sin verter una gota de sangre. Entonces Federico es condenado por el Papa, primero porque no va a la cruzada, y después cuando consigue recuperar Jerusalén sin una gota de sangre, sin romper una lanza, como se decía entonces, ¿no? También el Papa lo excomulga. Funda Federico la Universidad de Nápoles, y allí comienzan a enseñarse también los textos en forma sistemática de Aristóteles. Santo Tomás, que entre otras cosas es primo de Federico, va a estudiar sus primeras letras, llamémoslo así, en la Universidad de Nápoles, va a hacer sus primeros cursos académicos, va a estudiar en la Universidad de Nápoles, y allí conoce por primera vez a Santo Tomás. Después, ya en París, va a tener la totalidad de los textos de Santo Tomás, de Aristóteles, perdón. Santo Tomás va a tener esos textos en latín.
Bien, este es el otro centro de difusión. Pero lo que habría que decir es lo siguiente: los árabes no solamente conservan la cultura antigua, sino que la desarrollan, la amplían los conocimientos que los griegos habían producido. Y los dos campos en los cuales se van a producir estos desarrollos del mundo musulmán con respecto a la cultura antigua son, por un lado, las matemáticas y por el otro lado, la medicina. En el campo de las matemáticas, pues encontramos un autor bien interesante, magnífico, maravilloso, un poeta, que es Omar Khayyam, pero que además de ser filósofo y de ser poeta, era matemático. Pero sin duda alguna, el más importante de todos estos sabios musulmanes que van a desarrollar el conocimiento matemático en forma increíble va a ser Al-Khwarizmi, del cual viene la expresión algoritmo, expresión pues que entendemos es la herramienta con la cual se logra conocer cuáles son nuestras apetencias desde el punto de vista del cine, de los gustos, también de las concepciones políticas, nuestras inclinaciones políticas para efectos electorales, etc. Al-Khwarizmi entonces va a aprovechar dos cosas muy importantes que los árabes van a obtener de la cultura hindú, o de la cultura india mejor. Por un lado, los llamados números arábigos, que como sabemos no son números arábigos, simplemente que los árabes los toman de los indios y son la numeración actual, que es mucho más fácil de manejar que la antigua numeración con letras, que era el sistema romano. Eso facilita enormemente el desarrollo de las matemáticas, el uso de estos números llamados arábigos, que como digo son números hindúes. Pero el otro avance importantísimo de los indios era el cero, que tampoco fue conocido antes por los griegos y que también va a contribuir enormemente para el desarrollo de las matemáticas. A partir de ahí entonces avanza la geometría y avanza la trigonometría y aparece el álgebra. Es muy importante recordar cómo estas disciplinas, que van a ser autónomas entre sí, estas disciplinas van a tener pues como figura central a Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, su obra va a ser recibida en Occidente con entusiasmo, con asombro, y Al-Khwarizmi, su texto fundamental, va a ser el libro de texto para los estudiantes de matemáticas en las universidades europeas hasta el siglo XVIII. Todavía nosotros recordamos con pavor y terror el libro de Baldor, donde en la pasta aparecía un árabe que nadie nos dijo nunca quién era, pues resulta que ese es Al-Khwarizmi, con su turbante y atrás una ciudad musulmana, etc. Bien, y el otro campo de desarrollo de la ciencia sobre el pilotaje que habían hecho los griegos es la medicina. Claro, estaban los avances que habían hecho los griegos y los romanos también, porque Galeno era romano, Hipócrates, que era griego, y sobre esas bases los árabes van a desarrollar una medicina muy avanzada. Y el más importante va a ser sin duda alguna Avicena. Avicena, tenemos la idea de que Avicena es un filósofo. Sí, era un filósofo, por supuesto, pero más que filósofo, era un médico. Y aquí una gran similitud de pronto con Aristóteles. Aristóteles era también médico y utilizaban sus conocimientos médicos para el desarrollo de sus concepciones filosóficas. Lo mismo ocurre con Avicena. El texto de él famoso se llama el Canon
Y ese texto va a ser también el libro de medicina durante mucho tiempo en las universidades europeas, prácticamente hasta comienzos del siglo XVIII. Entonces, en definitiva, podemos decir pues que el mundo griego descubrió la razón, y la razón nos lleva a la ciencia. Y los griegos, por supuesto, gracias a la razón, descubrieron la ciencia. Señalaron el camino que nos llevaría al conocimiento cierto y real de el mundo exterior, de la realidad. Y los árabes no solamente conservaron para el occidente la enorme cultura del mundo antiguo, sus conocimientos no solamente filosóficos, sino también científicos, pero no solamente los conservaron, sino que los desarrollaron en forma sustancial y fundamental. Con esto pues hemos hecho un recorrido a vuelo de pájaro de Grecia hasta el mundo árabe, comenzando prácticamente el siglo XVII, XVIII, cuando los árabes nos entregan sus conocimientos científicos, y a partir de ahí se levanta el mundo occidental con sus desarrollos científicos. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos a todos en una próxima oportunidad.